Una mañana, Marina despertó con una extraña sensación de vacío. La casa que compartía con Alejandro, el hombre con quien creía construir un futuro, parecía más fría, más silenciosa. Sobre la mesa del comedor encontró una carta. No era una carta cualquiera, sino una nota corta, escrita con una letra que le resultaba familiar pero a la vez distante. Decía simplemente: necesito alejarme. No puedo explicarlo ahora. Perdóname. Sin una firma, sin más detalles, sin una despedida verdadera. Marina sintió como si el mundo se detuviera. ¿Alejandro se había ido de verdad? ¿Cómo podía alguien que decía amarte desaparecer sin una palabra? La angustia la invadió, y un miedo profundo comenzó a crecer dentro de ella. Pasó horas mirando aquella carta, intentando encontrar alguna pista, una explicación escondida entre las líneas, pero no había nada. Solo silencio. Los días que siguieron fueron una batalla contra la incertidumbre. Marina intentó llamarlo, mandarle mensajes, buscarlo en lugares donde solían verse. Nada. No hubo respuesta, ni una señal, ni siquiera un indicio de dónde podría estar. Sus amigos y familiares trataban de apoyarla, pero ninguna palabra alcanzaba para calmar el dolor de no saber. Cada noche, antes de dormir, se preguntaba qué había pasado realmente. ¿Había alguna razón oculta? ¿Un secreto que Alejandro no podía compartir? Intentaba recordar si había notado algo extraño en su comportamiento, alguna señal que no supo interpretar. Pero todo parecía normal, hasta que desapareció sin aviso. Marina empezó a revivir momentos de su relación con más intensidad. Recordó las largas conversaciones, las promesas susurradas al oído, las risas compartidas en pequeñas escapadas de fin de semana. Se preguntaba si todo eso había sido real o solo una ilusión. La duda se convirtió en un peso que le impedía avanzar. En la soledad de su habitación, con la carta en mano, sintió que su mundo se desmoronaba lentamente. No era solo la ausencia de Alejandro, sino la falta de respuestas, la traición invisible de un adiós sin palabras. ¿Cómo podía alguien dejar atrás todo lo que construyeron juntos sin siquiera explicar? Pero a pesar del dolor, una chispa de esperanza permanecía oculta en su corazón. Marina sabía que debía esperar, que en algún momento él volvería. Esa esperanza la mantenía despierta, la impulsaba a no rendirse. Sin embargo, cada día que pasaba sin noticias, esa esperanza se hacía más débil, más frágil. Pasó el tiempo y la vida parecía seguir, pero para Marina, nada era igual. Sus amigos notaban que ya no era la misma persona. Había una tristeza profunda en su mirada, una mezcla de tristeza y determinación. Empezó a buscar respuestas por su cuenta, tratando de entender qué podía haber motivado a Alejandro a desaparecer. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, vio algo que le llamó la atención. Una noticia sobre la compra de una isla privada por un hombre con las iniciales AS. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser él? ¿Por qué comprar una isla y desaparecer sin avisar? La incertidumbre creció, pero esta vez no se rindió. Marina decidió investigar más, sabiendo que detrás de esa misteriosa compra podría estar la verdad que necesitaba. Sin embargo, también sentía miedo de descubrir algo que pudiera romper lo poco que le quedaba. La historia de Alejandro se volvía más enigmática cada día. ¿Qué secretos escondía esa isla? ¿Por qué necesitaba alejarse de todo y de todos? Marina se preguntaba si algún día entendería las razones de su ausencia o si tendría que vivir con esa duda para siempre. Mientras tanto, la carta seguía en la mesa, un recordatorio silencioso de un adiós inesperado. Pero también era un símbolo del amor que no murió, del amor que, a pesar del silencio y la distancia, seguía vivo en el corazón de Marina, esperando una respuesta, un regreso, una explicación. El tiempo pasaba,
y la espera era su única compañía. Pero dentro de ella, una voz insistente le decía que no todo estaba perdido, que el final de esa historia aún no había llegado. El silencio se volvió una presencia constante en la vida de Marina. Los días transcurrían lentos y pesados, y cada vez que su teléfono sonaba, su corazón latía con la esperanza de que fuera él, pero nunca lo era. Nadie sabía nada, nadie respondía a sus preguntas. La incertidumbre comenzó a transformarse en una sombra que se posaba sobre cada uno de sus momentos, llenándola de dudas y temores que antes no existían. Sus amigos intentaban animarla, pero Marina se encerraba en sí misma, reviviendo una y otra vez los recuerdos de Alejandro. Pensaba en su sonrisa, en la forma en que la miraba, en las promesas que parecían tan firmes. ¿Cómo era posible que alguien que parecía tan seguro pudiera desaparecer de repente? La ausencia era como un eco persistente, que no la dejaba avanzar. Las noches eran las más difíciles. Sentada en la sala de su casa, mirando por la ventana hacia el cielo oscuro, Marina se preguntaba si Alejandro estaba bien, si la recordaba, si alguna vez pensaba en ella. A veces sentía que podía escucharlo en el viento, en el susurro del mar, pero cuando giraba para buscarlo, solo encontraba silencio y soledad. Con el paso de las semanas, Marina comenzó a notar cambios en sí misma. Su apetito disminuyó, y el sueño se le escapaba cada vez más. La incertidumbre la consumía, y la idea de seguir adelante sin respuestas le parecía imposible. Sin embargo, no podía rendirse, no después de todo lo que habían vivido juntos. Una tarde, mientras revisaba las redes sociales, encontró algo inesperado. Un anuncio sobre una isla privada que había sido vendida recientemente, un lugar apartado del mundo, lleno de naturaleza y misterio. Lo que llamó su atención fueron las iniciales del comprador. As. El corazón de Marina se aceleró y una mezcla de miedo y esperanza la invadió. Decidió investigar más, buscando cualquier pista que pudiera confirmar si era Alejandro quien había comprado esa isla. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué una isla? ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Acaso estaba intentando decirle algo con ese gesto? La idea de que Alejandro estuviera en un lugar tan remoto y exclusivo le resultaba tan sorprendente como desconcertante. Al mismo tiempo, Marina comenzó a buscar apoyo en grupos en línea donde personas compartían historias de desapariciones y segundas oportunidades. Allí encontró relatos que le hicieron sentir que no estaba sola, que otros también habían pasado por el dolor de la ausencia sin explicación y la espera incierta. Esos testimonios le dieron fuerzas para no rendirse y seguir buscando respuestas. La vida cotidiana, sin embargo, continuaba y Marina tuvo que retomar su rutina, aunque con dificultad. El trabajo, las responsabilidades diarias, todo parecía teñido por la sombra de lo que había perdido. Pero su espíritu, aunque cansado, seguía luchando. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz, y que ella debía estar preparada para enfrentarla. En medio de esta espera, comenzó a recibir mensajes anónimos, pequeños indicios que parecían venir de alguien cercano, pero sin confirmar nada concreto. Cada mensaje era una chispa de esperanza, pero también una fuente de ansiedad. No podía evitar preguntarse si Alejandro estaba intentando comunicarse de alguna manera o si alguien más estaba involucrado en todo este misterio. Las preguntas sin respuesta seguían acumulándose, pero Marina decidió que no dejaría que el miedo la paralizara. Comenzó a escribir en un diario todo lo que sentía, sus pensamientos, sus sueños y sus temores. Ese acto le dio un poco de paz, un espacio donde ordenar el caos que sentía por dentro. A pesar de la distancia y el silencio, el amor que sentía por Alejandro no había desaparecido. Esa fuerza interna la mantenía firme, aunque sabía que la espera podía durar mucho tiempo y que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. Pero en lo más profundo de su corazón,
Marina sentía que pronto descubriría la verdad. Que aquella carta, aquel adiós sin explicación, no era el final. Y que, en algún lugar, Alejandro también estaba luchando para encontrar la manera de regresar a su lado. El tiempo seguía corriendo, y con él, la esperanza que Marina se negaba a perder. Porque a veces, en medio del silencio más absoluto, el amor encuentra su manera de hablar, incluso sin palabras. Alejandro nunca imaginó que su decisión lo llevaría tan lejos, ni que el silencio que eligió sería un peso tan grande para Marina. Al llegar a la isla remota, una mezcla de alivio y temor lo invadió. Necesitaba alejarse de todo, pero también estaba consciente de que dejar atrás a Marina sin explicación la estaba lastimando profundamente. La culpa lo acompañaba en cada paso que daba, pero sentía que no tenía otra opción. La isla, con su belleza salvaje y su tranquilidad absoluta, era un refugio donde Alejandro esperaba encontrar respuestas a sus propios conflictos. Sus días se llenaron de largas caminatas por la playa, el sonido del mar rompiendo contra las rocas y la inmensidad del cielo como compañía. En la soledad encontró un espacio para pensar, para enfrentar miedos que había ignorado durante años. Pero la isla no solo era un lugar de escape. También era un proyecto que empezó a tomar forma en su mente. Alejandro, acostumbrado a los negocios y a los desafíos, veía en esa tierra virgen una oportunidad para construir algo nuevo, no solo para él, sino para ambos. Sabía que regresar sin una explicación clara era imposible, así que decidió prepararse para ese momento, para poder ofrecerle a Marina algo que ella jamás olvidaría. Sin embargo, la soledad también trajo consigo la reflexión más profunda. Alejandro reconoció que su vida antes de la isla estaba llena de decisiones apresuradas y promesas incumplidas. Se había enfocado tanto en el éxito y en proteger a quienes amaba, que olvidó la importancia de la comunicación y la confianza. Cada día que pasaba lejos de Marina sentía como el peso de su silencio crecía y se convertía en un muro difícil de derribar. Mientras tanto, Marina seguía atrapada en la incertidumbre. Su corazón anhelaba noticias, pero también temía lo que pudiera descubrir. ¿Qué secretos escondía Alejandro? ¿Había algo que la verdad pudiera cambiar o destruir para siempre? Esa duda la mantenía despierta en las noches, pero también la hacía más fuerte. Alejandro comenzó a planear con cuidado su regreso. Sabía que no bastaría con aparecer un día y pedir perdón. Necesitaba demostrar que había cambiado, que estaba dispuesto a construir un futuro juntos sin secretos ni ausencias. La isla sería ese símbolo, ese nuevo comienzo que ambos necesitaban. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro trabajaba incansablemente para transformar la isla. Contrató a expertos, diseñó planes y puso todo su empeño en convertir aquel lugar salvaje en un refugio paradisíaco. Cada árbol que plantaba, cada estructura que levantaba, llevaba consigo la esperanza de un reencuentro sincero. Pero no todo fue fácil. La distancia no solo los separaba físicamente, sino también emocionalmente. Alejandro sabía que debía enfrentar no solo la ira y la tristeza de Marina, sino también su propio miedo al rechazo. La incertidumbre sobre cómo sería recibida su propuesta lo mantenía en vela muchas noches. Mientras tanto, en la isla, Alejandro se enfrentaba a su soledad y a los fantasmas del pasado. Recordaba momentos felices y también errores, y se prometía a sí mismo que nunca más volvería a desaparecer sin dar explicaciones. El amor que sentía por Marina era su motor, la razón por la que luchaba día tras día. El tiempo pasaba, y aunque el silencio entre ellos era doloroso, Alejandro confiaba en que la verdad y el amor tendrían la fuerza suficiente para sanar las heridas. Sabía que regresar con una isla entera no era solo un gesto material, sino la forma de mostrar que estaba dispuesto a comenzar de nuevo, sin esconder nada. Mientras tanto, Marina continuaba su búsqueda de respuestas,
sin saber que Alejandro estaba preparando un regreso que cambiaría sus vidas para siempre. El misterio de su desaparición se tornaba más profundo, pero también más esperanzador, porque a veces, el verdadero amor necesita un tiempo de prueba para renacer con más fuerza. La isla, ese lugar tan lejano y desconocido, se convertía poco a poco en el escenario donde la historia de ellos tendría un nuevo capítulo, un capítulo lleno de retos, pero también de posibilidades infinitas. Alejandro caminaba por la playa, sintiendo la arena fría entre sus dedos, mientras observaba el horizonte donde el mar se perdía en un azul infinito. Cada día en esa isla le enseñaba algo nuevo sobre sí mismo, sobre el amor y sobre el valor de las segundas oportunidades. La isla no era solo un refugio para escapar, sino un lugar donde reconstruir su vida y, sobre todo, su relación con Marina. Desde que llegó, había dedicado cada minuto a transformar ese lugar salvaje en un paraíso que pudiera compartir con ella. Construyó una pequeña cabaña con vistas al mar, plantó árboles frutales y creó senderos entre la vegetación. No era solo un proyecto material, sino un símbolo de su compromiso y de su deseo de empezar de nuevo, dejando atrás las sombras del pasado. Pero Alejandro sabía que el mayor reto no era la isla, sino lo que debía enfrentar al regresar. Se preguntaba cómo recibiría Marina su decisión de comprar un lugar tan lejano y desconocido. ¿Sentiría que era un gesto sincero o lo vería como una forma de alejarse aún más? El miedo al rechazo lo acompañaba en cada pensamiento, pero el amor que sentía por ella era más fuerte que cualquier temor. Mientras tanto, Marina continuaba su vida, marcada por la ausencia y el misterio. Cada noticia sobre la isla, cada pequeño indicio, la llenaba de preguntas y emociones encontradas. ¿Por qué Alejandro había elegido ese lugar? ¿Qué secretos ocultaba? La incertidumbre seguía siendo una sombra que no la dejaba en paz, pero también despertaba en ella una esperanza silenciosa. Un día, mientras revisaba mensajes antiguos, Marina encontró uno que nunca había leído por completo. Era un correo electrónico de Alejandro, enviado semanas antes de desaparecer, en el que hablaba de un proyecto secreto, de un sueño que quería cumplir para los dos. Esa revelación le dio un nuevo sentido a todo lo que estaba viviendo y la impulsó a no rendirse. Alejandro, por su parte, cada vez que miraba al mar, imaginaba el momento en que podría contarle todo, explicarle sus razones y mostrarle la isla que había preparado con tanto cuidado. Sabía que ese encuentro sería difícil, lleno de emociones y preguntas, pero también la única forma de recuperar la confianza y el amor que alguna vez compartieron. Los días en la isla eran solitarios, pero llenos de esperanza. Alejandro pasaba horas pensando en Marina, en cómo reconstruir lo que se había roto y en cómo hacer que su regreso fuera inolvidable. Cada detalle de la isla tenía un significado especial, un mensaje de amor y un compromiso renovado. Sin embargo, la realidad también lo golpeaba. Sabía que la isla no podía borrar el dolor causado por su ausencia ni las heridas que quedaron abiertas. Por eso, además de construir ese paraíso, se preparaba para escuchar, para entender y para aceptar lo que Marina sintiera al verlo de nuevo. Mientras tanto, Marina empezaba a planear un viaje, impulsada por la necesidad de respuestas y por la curiosidad que la isla despertaba. Sentía que era el momento de enfrentar sus miedos y de descubrir la verdad, aunque eso significara cambiar su vida para siempre. La historia que comenzó con una carta inesperada y un silencio doloroso estaba por tomar un giro inesperado. La isla, ese lugar lejano y misterioso, se convertiría en el escenario donde el pasado y el futuro de Alejandro y Marina se encontrarían, dispuestos a escribir un nuevo capítulo juntos. El mar seguía su curso, eterno y tranquilo, como si supiera que en sus olas estaba guardada la esperanza de un amor que, a pesar de todo, resistía el paso del tiempo y la distancia. Marina tomó la decisión que había evitado durante meses: viajar hasta la isla.
Sabía que enfrentarse a Alejandro después de tanto tiempo en silencio no sería fácil, pero necesitaba respuestas, necesitaba cerrar ese capítulo que la tenía atrapada en un mar de dudas. Empacó con calma, con el corazón latiendo fuerte, consciente de que ese viaje podía cambiar su vida para siempre. Al llegar al pequeño aeropuerto cercano a la isla, el aire cálido y salado la recibió como un abrazo inesperado. Un hombre la esperaba con un vehículo para llevarla hasta la costa, donde un yate de lujo los esperaba. El corazón de Marina se aceleró al pensar que dentro de poco vería a Alejandro, la persona que la había dejado sin explicación. Durante el trayecto en el yate, el mar parecía reflejar la mezcla de emociones que sentía. Marina observaba el horizonte, intentando prepararse para lo que estaba por venir. No sabía qué palabras usaría Alejandro, si habría arrepentimiento o disculpas, o si la isla escondía más secretos que todavía no conocía. Cuando el yate finalmente llegó a la isla, la vista la dejó sin aliento. Un paraíso natural, con playas vírgenes y una casa de ensueño que parecía salir de un cuento. Alejandro la esperaba en el muelle, con una mirada que reflejaba nervios, miedo y amor. Sin palabras, se acercaron y sus miradas se encontraron, cargadas de 1.000.000 de sentimientos. Alejandro fue el primero en romper el silencio. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba este tiempo para entender quién soy y qué quiero. La isla es más que un refugio, es mi forma de demostrarte que quiero reconstruir lo que dejamos atrás. Marina escuchaba, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué desaparecer sin una explicación? Coma preguntó con voz temblorosa. Alejandro bajó la mirada, con culpa evidente. Tenía miedo. Miedo de que si te decía la verdad, todo se derrumbaría. Pero me equivoqué, y por eso estoy aquí, para ser honesto y empezar de nuevo. Los días que siguieron fueron una mezcla de conversaciones largas y silencios incómodos, de recuerdos compartidos y heridas abiertas. La isla se convirtió en testigo de sus esfuerzos por sanar, por entenderse y por aceptar los errores del pasado. Marina descubrió que Alejandro no solo había comprado la isla por él, sino para ellos, como símbolo de un compromiso renovado. Poco a poco, comenzaron a caminar juntos por los senderos que él había construido, a redescubrirse en un lugar donde el tiempo parecía detenerse. La naturaleza les ofrecía un refugio donde podían ser honestos, donde podían sentir que todavía había un futuro para ellos. Alejandro le mostró cada rincón de la isla, desde el jardín que cultivaba con esmero hasta la pequeña biblioteca que había creado para compartir momentos de calma y reflexión. En cada detalle, Marina veía la dedicación y el amor que él había puesto, y entendió que aquel gesto era más profundo de lo que había imaginado. Una noche, bajo un cielo estrellado, ambos se sentaron frente al mar y hablaron de sus miedos, de sus sueños y de la posibilidad de un nuevo comienzo. No sé qué nos espera, dijo Alejandro, pero sé que quiero enfrentar todo contigo. Marina sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Aunque el camino no sería fácil, había encontrado en Alejandro una sinceridad que le daba esperanza. Sabía que su historia aún estaba escrita, y que juntos podían darle un final distinto. La isla dejó de ser solo un refugio para convertirse en un lugar donde el amor podía renacer, donde dos almas heridas podían encontrar la fuerza para seguir adelante, sin miedo al pasado ni a lo desconocido. Y así, en ese paraíso lejano, Marina y Alejandro comenzaron a reconstruir no solo una relación, sino una vida llena de posibilidades, demostrando que a veces, después del silencio y la distancia, el amor puede volver con más fuerza que nunca. Los días en la isla parecían un sueño, pero para Marina y Alejandro era el comienzo de una nueva realidad, aunque no exenta de desafíos. La convivencia cercana despertaba en ambos emociones profundas, algunas dulces, otras dolorosas, recuerdos que querían sanar y heridas que aún sangraban.
Alejandro hacía todo lo posible para demostrar que su regreso no era solo un gesto material, sino un compromiso real. Cada amanecer lo encontraba trabajando en la isla, arreglando detalles, pero también dedicando tiempo a hablar con Marina, a escucharse sin prisas, sin juicios. Sabía que la confianza se construye poco a poco, con paciencia y sinceridad. Marina, por su parte, sentía que la isla era un espacio donde podía redescubrir a Alejandro, pero también a sí misma. Le costaba dejar atrás el miedo a que todo volviera a romperse, pero la calidez del lugar y la honestidad de Alejandro la invitaban a abrir el corazón. Entre conversaciones y silencios, comenzó a sentir que la distancia había creado un vacío que ahora podían llenar juntos. Una tarde, mientras caminaban por un sendero bordeado de palmeras, Alejandro tomó la mano de Marina y la miró con una mezcla de nervios y esperanza. «Quiero que sepas que esta isla no es solo un regalo, es un hogar que quiero construir contigo. Un lugar donde podamos vivir sin secretos ni miedos». Marina apretó su mano y con una sonrisa tímida, respondió: «Es difícil olvidar lo que pasó, pero siento que aquí podemos empezar de nuevo. Quiero intentarlo, Alejandro, por nosotros». Los días siguientes se llenaron de pequeños momentos que fortalecían ese lazo frágil pero creciente. Preparaban juntos la comida con ingredientes frescos de la isla, escuchaban música bajo el cielo estrellado y exploraban cada rincón del paraíso que ahora compartían. Pero no todo era perfecto. La sombra del pasado volvía a aparecer en forma de dudas y recuerdos dolorosos. Marina, a veces, se encontraba cuestionando sus propios sentimientos, preguntándose si podría perdonar por completo la ausencia y el silencio de Alejandro. Él, a su vez, luchaba contra la culpa y el miedo a no ser suficiente. Una noche, mientras la brisa marina acariciaba sus rostros, hablaron de lo que ninguno se había atrevido a decir antes. Alejandro confesó que había huido por miedo a perderla, que la isla había sido su manera de ganar tiempo para encontrar respuestas dentro de sí mismo. Marina le contó su dolor, la soledad que sintió y la fuerza que tuvo que reunir para seguir adelante. Aquella conversación fue un punto de inflexión. Por primera vez, ambos se permitieron ser vulnerables, compartir miedos y esperanzas sin máscaras ni reservas. La sinceridad abrió una puerta que parecía cerrada desde hacía mucho tiempo. Con el paso de las semanas, su relación empezó a sanar de verdad. La isla dejó de ser solo un lugar físico y se convirtió en un símbolo de su nueva vida juntos. Alejandro ya no era solo el millonario que desapareció, sino el hombre que luchaba por reconstruir lo que perdió. Marina dejó de ser la mujer que esperaba en silencio, para ser la compañera que decide caminar a su lado. Un día, mientras paseaban por la orilla del mar, Alejandro se detuvo, sacó una pequeña caja de su bolsillo, y con el corazón en la mano, le pidió a Marina que fuera su compañera para siempre. No había lujos ni grandes discursos, solo la honestidad de dos personas que habían sobrevivido al silencio y al dolor, y que ahora estaban dispuestas a amarse de verdad. Marina aceptó, no porque todo fuera perfecto, sino porque en esa isla habían encontrado algo mucho más valioso. La oportunidad de empezar de nuevo, con amor, paciencia y esperanza. La isla, testigo silencioso de su historia, se convirtió en el lugar donde dos almas heridas encontraron el camino hacia la felicidad, demostrando que a veces, el amor verdadero necesita atravesar tormentas para brillar con toda su fuerza. Los meses pasaron y la isla se convirtió en el hogar que Alejandro y Marina siempre habían soñado. Pero el verdadero reto comenzó cuando tuvieron que enfrentarse a la realidad fuera de ese paraíso escondido. Aunque su amor crecía cada día, la vida fuera de la isla esperaba, con sus responsabilidades, sus dudas y las personas que no comprendían su historia. Un día, Marina recibió una llamada inesperada de una vieja amiga que le pidió ayuda para organizar una reunión familiar en la ciudad. La invitación despertó en ella un torbellino de emociones. Por un lado,
la necesidad de regresar a su vida cotidiana. Por otro, el miedo a dejar atrás la tranquilidad que había encontrado junto a Alejandro. Después de hablarlo con él, decidieron enfrentar juntos ese regreso. Sabían que el camino no sería fácil, que las preguntas y los juicios los esperarían, pero querían demostrar que el amor que habían reconstruido era más fuerte que cualquier obstáculo. Al llegar a la ciudad, Marina sintió la presión de los ojos ajenos, las miradas curiosas y los susurros de quienes aún dudaban de su historia. Alejandro, por su parte, enfrentó críticas por su desaparición repentina y por el misterio que rodeaba la compra de la isla. Sin embargo, ninguno de los dos se dejó vencer. Durante la reunión familiar, las tensiones salieron a la luz. Familiares y amigos expresaron sus opiniones, algunos apoyándolos, otros cuestionándolos. Marina y Alejandro escucharon con paciencia, conscientes de que tenían que demostrar con hechos que su relación había cambiado, que el silencio había dado paso a la verdad y al compromiso. Entre conversaciones y encuentros, comenzaron a compartir con sus seres queridos la historia de la isla, de la transformación personal de Alejandro y de la esperanza que ambos habían encontrado. Poco a poco, las dudas se disiparon y el respeto comenzó a ganar terreno. Pero el mayor desafío llegó cuando Marina recibió una llamada de su madre, quien le confesó que había sufrido mucho durante la ausencia de Alejandro y que temía que su hija volviera a salir lastimada. Esa conversación fue un momento clave para Marina, quien comprendió que sanar también implicaba aceptar el pasado y construir puentes con quienes la amaban. Con el tiempo, Alejandro y Marina lograron reconciliarse no solo entre ellos, sino también con su entorno. La isla siguió siendo su refugio, pero ahora tenían claro que podían enfrentar juntos cualquier adversidad, que su amor era una fuerza capaz de superar el silencio, las dudas y el dolor. La experiencia les enseñó que las segundas oportunidades no son fáciles, pero sí posibles cuando hay sinceridad, paciencia y voluntad de cambiar. Aprendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero sí auténtico y capaz de resistir el paso del tiempo. De regreso en la isla, después de aquel viaje lleno de emociones, Marina y Alejandro se prometieron que nunca más permitirían que el miedo o la falta de comunicación separaran sus caminos. La isla, que fue el escenario de su reencuentro, se convirtió en el símbolo de su renacer y su compromiso eterno. En las noches tranquilas, mientras miraban juntos el mar y las estrellas, recordaban todo lo que habían vivido, agradecidos por la oportunidad de comenzar de nuevo y conscientes de que su historia era única, llena de pruebas, silencios y sobre todo, de un amor inquebrantable. Porque a veces, las pruebas más difíciles son las que revelan la fuerza real de un amor, y Alejandro y Marina lo habían comprobado en cada paso que dieron, desde la incertidumbre hasta la certeza de que juntos podían conquistar cualquier tormenta. El tiempo pasó y la isla, que una vez fue un refugio solitario para Alejandro, se convirtió en el hogar de una nueva vida llena de esperanza y amor compartido. Marina y él aprendieron a navegar no solo las olas del mar que los rodeaba, sino también las emociones complejas que la vida les presentaba día a día. Con cada amanecer, sus corazones se acercaban más, y cada atardecer sellaba promesas silenciosas que solo ellos podían comprender. La isla dejó de ser solo un lugar físico para ser un símbolo vivo de la transformación que ambos habían experimentado. Ya no eran las mismas personas que se habían alejado en silencio. Ahora eran dos almas renovadas, unidas por la experiencia y la voluntad de construir juntos. Marina empezó a involucrarse en los proyectos de la isla, transformando espacios con su toque delicado y su visión creativa. Alejandro, por su parte, aprendió que el verdadero éxito no estaba en las posesiones ni en la distancia, sino en la conexión sincera con quienes amaba. La isla florecía, y con ella, su relación. Pero la verdadera prueba llegó cuando una tormenta inesperada azotó la isla. Vientos fuertes y olas furiosas pusieron en riesgo todo lo que habían construido, y también la seguridad de ambos. En medio del caos,
Marina y Alejandro trabajaron juntos sin descanso para proteger su hogar y cuidarse mutuamente. Esa noche, más que nunca, comprendieron que el amor no es solo un sentimiento, sino un compromiso inquebrantable frente a las adversidades. Después de la tormenta, al salir el sol, la isla lucía diferente. Algunas heridas en la tierra, árboles caídos y estructuras dañadas. Sin embargo, el espíritu de Marina y Alejandro seguía intacto. Juntos comenzaron la reconstrucción, con renovada energía y un sentido más profundo de lo que significaba luchar por algo verdadero. La experiencia les enseñó que, aunque la vida puede traer pruebas inesperadas, esas pruebas fortalecen los lazos cuando se enfrentan con amor y unidad. La isla, con todas sus cicatrices, era ahora una metáfora perfecta de su historia. Marcada por dificultades, pero hermosa y llena de vida. Con el tiempo, la pareja abrió las puertas de la isla a otros, compartiendo ese paraíso y la historia de superación que representaba. Se convirtieron en un ejemplo vivo de cómo el amor, la paciencia y la honestidad pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. Marina y Alejandro entendieron que no necesitaban más que su compromiso mutuo para seguir adelante. Las explicaciones que alguna vez faltaron fueron reemplazadas por acciones y por un diálogo constante que los mantuvo siempre cerca. La isla, con su belleza y sus desafíos, fue el testigo silencioso de ese renacer. Finalmente, en una ceremonia íntima bajo las estrellas, rodeados de amigos y familiares, celebraron no solo su amor, sino también la fuerza que les permitió superar el silencio y la distancia. Alejandro tomó la mano de Marina y con una sonrisa llena de sinceridad, prometió que nunca más dejaría que nada los separara. Marina, con lágrimas de alegría, respondió que el amor verdadero siempre encuentra el camino, incluso cuando parece perdido. La isla vibraba con la energía de un amor que había resistido pruebas, temores y ausencias, y que ahora brillaba más fuerte que nunca. Su historia se convirtió en leyenda, no por la riqueza o el misterio, sino por la capacidad de dos personas para reconstruir un amor que parecía perdido, para enfrentar juntos las tormentas y para crear un futuro lleno de esperanza. Porque a veces, cuando el silencio es profundo y la distancia parece insalvable, el amor tiene la fuerza para renacer, para sorprender y para demostrar que lo imposible es solo un paso más hacia la felicidad. Y así, en esa isla remota, Alejandro y Marina vivieron su propia historia de milagro, donde el perdón, la paciencia y el compromiso fueron la clave para un amor eterno y verdadero.